En este video vamos a enfocarnos unos minutos en Génesis capítulo 6 versos 1 a 16. Cerramos el video anterior con un gráfico desalentador. La influencia de Caín y su descendencia se propagó sobre la tierra. A pesar de que la civilización de Set produjo líderes espirituales de la talla de Enos, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, las multitudes acogieron con entusiasmo los ideales cainitas y solo un pequeñísimo grupo de personas se mantuvieron fieles a los propósitos del Creador. De hecho, la gran mayoría de los descendientes de Set también se dejaron llevar por el auge aparente de los modelos cainitas. El resultado, sin embargo, fue catastrófico. La civilización cainita y todos sus adeptos perecieron en una hecatombe sin precedentes. Dada la longevidad de los patriarcas prediluvianos y su alta tasa de fecundidad, la población creció velozmente. Pero desafortunadamente con el crecimiento poblacional aumentó también la maldad. Recordemos que Lamec, el cainita, se apartó del modelo dado por Dios en cuanto a la familia y las relaciones interpersonales en general. Dios había creado al hombre y a la mujer, dos personas con idéntico valor, dignidad y libertad, para que formaran una pareja basada en el amor y el conocimiento mutuo. A partir de su relación ellos debían gobernar el mundo, como subordinados a Dios. Lamec fue bígamo. Él tomó dos mujeres como si fueran cosas y no personas. Las adquirió para su satisfacción y conveniencia. Esa tendencia, por supuesto, había empezado desde que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios. Al no reconocer un ser superior con autoridad para dirigir nuestros pasos, nuestro ego se infla. Cuando se infla nuestro ego aparece la envidia, la opresión de unos por otros y la violencia. Sin embargo, Lamec concretó estas tendencias en un mal mayor. Con su bigamia, institucionalizó en su familia la cosificación de las personas y el endiosamiento del poder. Sus descendientes se alejaron cada vez más de Dios y de su proyecto de gobierno para el mundo. Algunos estudiantes de la Biblia asumen que en el verso 2 la expresión «hijos de Dios» se refiere a los ángeles. Según esta interpretación, un grupo de seres angelicales descendieron de su mundo espiritual para tener relaciones sexuales con mujeres mortales. Pero no es necesario hacer esta suposición. La expresión «hijos de Dios» en nuestro contexto se refiere más bien a hombres poderosos, que llegaron a atribuirse este título para destacar su poderío y su distinción de los demás mortales. Ha sido común a lo largo de la historia que las élites en la sociedad sientan que son de un linaje especialmente favorecido por la divinidad. De hecho, en muchos pueblos los reyes, emperadores y sus familias se han creído ellos mismos divinos y sus pueblos les han creído el cuento. En la sociedad prediluviana hombres poderosos y exitosos llevaron el modelo organizacional y familiar de Lamec a sus extremos. La tendencia hacia la deificación del poder que había establecido Lamec se convirtió en norma general para la élite de aquella época. El narrador los llama hijos de Dios, dándonos a entender que estos personajes ya se habían atribuido poderes absolutos. Eran la clase dirigente y para ellos los demás mortales eran simples criaturas inferiores a las que había que explotar. Estos, hijos de Dios, hombres semidioses según el cuento que ellos mismos se habían inventado, se apropiaron de las mujeres más bellas, fuertes y saludables. Para ellos eran como ganado. El texto no nos dice si las mujeres que estos jefes poderosos llevaron a sus harenes eran casadas o solteras. Simplemente afirma que tomaron para sí las que quisieron. Sin ningún respeto o consideración por ninguna ley, principio moral, o autoridad suprema, sus propios deseos y caprichos eran su única guía. No estaban dispuestos a escuchar nada de lo que pudiera decir la pequeña minoría que procuraba seguir la dirección del Creador. Pero no parece que los impulsaban solo sus apetitos sexuales. Habían descubierto que los hijos nacidos de las mejores mujeres eran por lo general más fuertes y bien formados. Por consiguiente estaban empeñados en fomentar una raza de gente superior. Estos son los gigantes, en el idioma hebreo. Nefilim, de los que habla el narrador, hombres con genes sobresalientes, que llegaron a ser leyenda y quienes seguramente dieron pie a antiguos relatos mitológicos. Eran hombres bien parecidos, inteligentes y hábiles, pero sin fundamentos espirituales. Se criaron con la idea de que el poder es autoridad y que las leyes de los poderosos definen la moral. Las mujeres, por su parte,
Seguramente se confiaron en sus atractivos femeninos y aprovecharon sus encantos para asegurarse los favores de los poderosos. De esta manera los unos y las otras dejaron de verse como personas y se trataron más bien como medios para lograr sus propósitos personales. No había remedio para esa sociedad. Habían racionalizado y justificado todos sus actos malos. Eran incapaces de identificar la maldad de sus comportamientos. Para toda mala obra había un buen pretexto. Lo malo les pareció bueno, y lo bueno, malo. La maldad de los hombres ante Dios era mucha. Se habían habituado no solamente a obrar mal, sino también a pensar mal, y hasta sus intenciones y propósitos eran malos. A Dios le pesó haber creado el hombre y con dolor decidió borrarlo del planeta. Pero Dios tuvo compasión de Noé. El Creador vio en Noé la posibilidad de empezar una nueva civilización. Los proyectos que habían emprendido los descendientes de Adán por 10 generaciones terminarían abrupta y estrepitosamente. No quedaría ningún rastro de su paso por la tierra. Solo estas narraciones que habrían de servir de punto de referencia para entender los sucesos del nuevo mundo que estaba por empezar. Noé tendría la oportunidad de empezar en una tierra nueva una nueva historia en la que el ser humano pudiera cumplir su vocación, gobernando el mundo como representante de Dios. La honradez y la rectitud de Noé son extraordinariamente sobresalientes en medio de una cultura caracterizada por la maldad y el desapego al Dios verdadero. Dios escogió a Noé para preservar la humanidad y lanzar el proyecto de una era nueva porque él era lo opuesto a sus coterráneos contemporáneos. A ellos los guiaba el apetito de poder, el deseo de gratificación personal, la corrupción, el narcisismo, y la degradación de las costumbres. Noé, en cambio, era recto. Él creía en Dios y en su proyecto para el mundo. Aunque vivía en una cultura polígama, se abstuvo de tener hijos por 500 años. Dedicó un poco más de la mitad de su vida a entender y practicar la voluntad de Dios antes de iniciar su propia familia. Cuando decidió tener familia, se unió a su esposa en una relación monógama y fiel y transmitió a sus hijos estos mismos valores, pues los tres también tuvieron cada uno su propia esposa. Todos alrededor de Noé eran libertinos, pero Noé y su familia practicaron la disciplina y el dominio propio. El hecho de que no hubiera sido justo en medio de aquella sociedad corrupta y alejada de Dios, demuestra que la maldad no es inevitable. Las personas escogen si quieren seguir el camino de la justicia o irse cuesta abajo por la vereda de la inmoralidad. Así como Noé anduvo con Dios, así cualquier otro hubiera podido hacerlo. Noé no era perfecto ni su justicia era intachable. Él fue simplemente una persona que creyó en la palabra de Dios y alineó su vida en conformidad con ella lo mejor que pudo. En su hogar creció escuchando las historias referentes a lo que Dios había hecho y a cuál era su plan para la humanidad. Él creyó ese mensaje y consagró su vida a seguir los caminos del Creador, a pesar de sus propias debilidades humanas. Por eso, en su debido momento, Dios, por su gracia, lo llamó para que se convirtiera en pionero de un mundo totalmente nuevo. Todos los demás tuvieron también la oportunidad. Vieron la vida disciplinada de Noé y lo oyeron contar las historias de Dios y sus planes futuros, incluyendo el inminente cataclismo que vendría a causa de la maldad. Pero no creyeron. Más bien, crearon sus propios cuentos, se engañaron a sí mismos, e hicieron caso omiso de la alternativa de espiritualidad verdadera que pregonaba Noé. Realmente habían sustituido la fe y la devoción hacia Dios verdadero por la idolatría del poder. Confiaban en la fuerza y el éxito momentáneo y aparente que ofrece el mundo. Deseaban estas cosas con todas sus fuerzas, y solo estaban dispuestos a oír y creer los mensajes que apoyaban sus deseos. El resultado fue desastroso. En Génesis capítulo 6 versos 11 al 12 leemos: La tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia, pues toda la gente se había pervertido. Cuando el poder humano se convierte en Dios, se desata una violencia incontrolable de unos hacia otros. Si desechamos al Dios verdadero, nos quedamos solos con nuestra maldad. Si no amamos y veneramos al Dios real, que existe aparte de nosotros, pero que nos ama y nos dirige, pronto nos inventamos dioses monstruosos a nuestro acomodo que despiertan en nosotros los más bajos instintos. Ese era el problema en los días de Noé. La sociedad había llegado a un punto crítico. Ya no podía salvarse.
Noé, a pesar de su fe y su justicia, no podía hacer nada por influir a la gente a su alrededor. Por consiguiente, Dios decidió destruir al hombre de aquella civilización y a todo su mundo. La Biblia dice: Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues por su culpa la tierra se ha corrompido. Voy a poner fin a la tierra y a sus moradores. No era únicamente que los hombres eran irreverentes contra Dios y lo ofendían con sus pecados. Posiblemente Dios hubiera podido tolerar el desamor y la impiedad de los hombres indefinidamente. Al fin y al cabo, lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros aquí, no afecta en nada la integridad de Dios, quien existe muy por encima de nuestros quehaceres mundanales. El problema era que con su maldad los hombres se hacían daño y violencia unos a otros. Por amor a nosotros, para evitar que nos destruyéramos por completo, Dios tuvo que poner fin a ese mundo antiguo. La sociedad de aquel viejo mundo era todo lo contrario a lo que Dios había propuesto al principio en el paraíso. Mientras que Dios quería una humanidad que gobernara el mundo en nombre suyo con amor y justicia, los prediluvianos habían construido una historia de tiranía, abuso, depravación, corrupción y violencia extrema. Solo había un camino hacia la redención. Para que Noé y su familia tuvieran la oportunidad de sembrar de nuevo la semilla de la visión original, había que destruir por completo el mundo viejo. Después del diluvio, la tierra ya no era igual. Esto sería evidente por el hecho de que la gente no volvería a ser tan longeva. Noé y su familia se encontraron con un ambiente físico distinto, un nuevo hábitat, menos propicio a la propagación de la maldad. La tierra cambió. Noé era un creyente justo. Pero aún así él no podía realizar cabalmente la visión de Dios. Su vivencia fue un signo de la obra futura y cabal de Jesucristo. Volvamos a la narración del Génesis y leamos el capítulo 6 versos 14 al 16. El medio de salvación era tangible y natural. Muchos otros se hubieran podido salvar si hubieran imitado a Noé y se hubieran unido a su fe y a su obra. Durante muchos años, enfrente de todo el mundo, Noé estuvo construyendo un barco, que en aquellos años, debió parecerles a todos monumental. Aquella era una sociedad agrícola. Sus gentes jamás habían imaginado la posibilidad de construir una embarcación marítima. Pero diariamente vieron a Noé construir su arca. Medía más de 137 metros de largo, por cerca de 23 metros de ancho. No podía pasar inadvertida. Lo más seguro es que Noé no contó con más ayuda que la de su familia para realizar semejante proyecto. En una región agrícola, donde hombres y mujeres se ocupaban de sol a sol en sus labores campestres para proveerse el sustento necesario, ver a 8 personas trabajar largas horas, durante varios años, en la construcción de esta embarcación, debió ser un suceso notable y hasta risible, una gran locura, para cuantos vivían en aquella región y no compartían la fe de Noé. Noé debía construir el arca con madera resinosa. Solo para la parte externa del arca se debieron llevar cerca de 30.500 metros cuadrados de madera. Sin duda toda esa madera no estaba disponible en la región inmediata. Tomando en cuenta que Noé y su familia únicamente contaban con herramientas y medios de transporte muy rudimentarios, el trabajo tuvo que ser asombrosamente descomunal. El arca es ante todo un símbolo impresionante de la fe de Noé. El verso 22 dice: Noé hizo exactamente todo lo que Dios le había ordenado. ¿Cuánta fe tuvo aquel hombre primitivo? ¿Qué gigante de la fe tenemos como modelo en esta narración? Durante todos los años que le tomó realizar esta misión imposible, su fe no flaqueó. Noé había oído la palabra de Dios y creía en ella de todo corazón. A los ojos de cualquier persona su trabajo era quijotesco, ridículo y absolutamente irrealizable. Pero la fe en la palabra de Dios cambia nuestras perspectivas. Hebreos 11:1 dice: Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y más adelante, el verso 7 dice: Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado, y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios.
Por otra parte, además de ilustrar el verdadero significado de la fe, el trabajo diario de Noé, haciendo algo que a la vista de todos parecía tan improductivo e impráctico, le dio también al piadoso creyente innumerables oportunidades para explicarles a todos la razón de su fe y la necesidad de arrepentirse antes de que llegara el desastroso cataclismo final. En cierta manera, sus prolongadas labores diarias eran en sí mismas una proclamación obvia y visible del juicio inminente de Dios y de su plan de salvación. Lamentablemente toda aquella generación hizo caso omiso del mensaje que cada día tenían frente a sus ojos. Dejamos aquí nuestra charla hoy. Noé está listo para comenzar de nuevo. Con su labor ha proclamado elocuentemente el mensaje de Dios a su generación, pero ellos lo han rechazado. En el próximo video examinaremos con más detenimiento los detalles del diluvio según Génesis capítulo 6 verso 17 al capítulo 8 verso 22.